Un libro nos traslada a otros mundos, nos hace vivir otras vidas y soñar visiones diferentes, porque tiene oculto en su interior un encantador de palabras. El encantador de palabras, un programa de Asier Muniategui. Kaixo, atzaldeon zer moduz, ongi etorriak beste arratsalde batez gure irratzaiora, eta gaurkoan ere liburuak gai nagusi eta hain zuzen ere gerra zibilera joango gara, eta lehen Euskal Gerrilla izeneko liburu hain zuzen ere 1994ko azarora goaz berarekin eta Miguel Usabiaga gure gonbidatua donostiarra. Buenas tardes, amigas, amigos, bienvenidos una tarde más al Encantador de Palabras. Hoy tenemos el inmenso placer de nuevo, porque ya es habitual en nuestro programa, de recibir a Miguel Usabiaga con un nuevo título que sale al mercado, que es La Primera Guerrilla Vasca, noviembre 1944, en el que nos va a contar las aventuras del primer grupo de maquis que entraron en el Estado allá por noviembre del 44 para combatir tanto con las armas a Franco como con todo lo que pudieran, aunque ya veremos cómo nos cuenta luego Miguel, bueno, que eran siempre mayores las esperanzas que la realidad. Querían conectar su lucha con la que los aliados también sostenían contra los nazis alemanes y los fascistas italianos, para que tras el fin de la contienda también, pues esa contienda europea no dejaran en pie a la dictadura española, pero todos conocemos el final, tristemente. Se cuentan las peripecias, el destino de 11 guerrilleros que componían ese primer grupo de vanguardia que entró en Euskadi. Luego hay un concepto que me ha gustado mucho, eso de cabeza de playa, que nos explicará Miguel también. 11 héroes, pero no héroes pétreos de ficción, sino héroes que no estaban seguros de su propia acción, pero que mantenían esa disciplina a la que les obligaba ese compromiso político que tenían. Pensaban que sobre todo pues que deben de combatir a Franco para que los aliados también pues pudieran pasar su escoba también por España. Y bueno, pues se cuentan detalles de esa lucha, de esas dificultades, de cómo fue, cómo también esas relaciones con la resistencia francesa también, que tenía mucho triunfalismo. Bueno, y luego pues también los que llegaban a Francia escapados por la frontera y que bueno, pues ahí estaban todas esas cuestiones. Y luego también hay un sitio muy muy especial que es el hotel, también el Bristol, del que hablaremos. Miguel Usabiaga, Arrachaldeón, buenas tardes, gracias por estar con nosotros. Arrachaldeón. Sí. Bueno, gracias por estar con nosotros, felicidades por el por el libro, La Primera Guerrilla Vasca. Hemos hablado de muchos de los libros, de las cárceles franquistas, de la joven guardia, de Marcelo, El hombre imposible, El hombre de la grúa. Bueno, hemos hablado de los últimos libros también, con El mayor rojo, las muerte en el Laubisque, el caso Martana. Hoy hablamos de la primera guerrilla vasca, que también tiene que ver mucho con Marcelo, pero quizás también danos un poquito ese contexto histórico, noviembre de 1944, porque es después del finalizar la guerra y cuando la gente exiliada se reúne de alguna manera en Francia. Y cuéntanos cómo es esa situación del 44. Bueno, tú lo has resumido muy bien en esa introducción, realmente sí. Lo has definido muy bien. En ese contexto, por seguir un poco lo que me preguntas, claro, la clave de ese contexto histórico es que los aliados ya han dado la vuelta a la Segunda Guerra Mundial, están derrotando a Hitler, es previsible su victoria. Y en esa victoria, en el sur de Francia, en la participación de los republicanos exiliados en la resistencia francesa ha sido muy importante e incluso decisiva. Uh-huh. Eso ha creado, por un lado, un ambiente bastante eufórico entre los republicanos que participaban en la resistencia, porque estaban derrotando a los nazis alemanes. Y por otro, esa presumible victoria de los aliados hace pensar que toca combatir a Franco con las armas, es decir, que haya, como has señalado tú, una cabeza de playa en el interior de lucha armada, para que los aliados, en esa presumible victoria sobre los nazis, que ya se ve, que ya ha dado la vuelta a la cosa, pues no se desentiendan del fascismo español y también ajusten cuentas con Franco como una dictadura pues equiparable a la italiana o a la alemana. Para eso consideran decisivo que haya lucha
las armas como la que se está teniendo en el resto de países europeos en el interior contra Franco. Y esa es la clave un poco de todo esto. Ese término que aparecía, que hemos comentado, de cabeza de playa, imagino que es un término un poco bélico, que será como avanzadilla o así, quiere decir lo que ellos van a hacer cuando hablan de cabeza de playa. Claro, ellos, como digo, consideran que tiene que haber, no es una estrategia que la que se tiene en ese final del 44 sobre la implantación de guerrillas en el interior de España. No es una estrategia de derrotar a Franco con las armas, no piensa en eso. Es una estrategia, como digo, de que haya unos núcleos, una vanguardia, una avanzadilla, una cabeza de playa, gente que esté combatiendo a las armas, para, insisto, que los aliados vean que está para conectar esa lucha con la de la Segunda Guerra Mundial, para que no parezca otra cosa y por tanto no se desentiendan al final del conflicto, y para eso consideran que tiene que haber actividad armada. Ya digo, no con la estrategia de derrotar a Franco con las armas desde la propia guerrilla, que creo que eso ni los más triunfalistas lo consideran. Claro, en ese sentido, si hay, además de leído el libro, también da la impresión de que quizás hay más euforia, más triunfalismo, pensando que la gente te va a apoyar y tal, pero yo creo que están todos equivocados, y Marcelo Sabiega, por ejemplo, lo dice continuamente en varios capítulos del libro, ¿no? Incluso los comunistas ven en peligro que hubieran ido guerrilleros a Donostia, etcétera. No estaba muy claro, o sea, era un poco esto, haga usted lo que pueda. Claro, sí, bueno, efectivamente, el contexto general es el que he dicho, pero claro, quizás se podría decir que desde ese propio concepto estratégico, pues que haya una cabeza de playa, que es un poco impreciso, se derivan determinadas prácticas muy chapuzas, por decirlo así. Sí. Y ahí se mezcla el triunfalismo que decía que había en Francia, porque hay otro elemento clave, que es la diferencia de percepción entre los que estaban en Francia, los republicanos exiliados que habían combatido a la resistencia, que estaban ganando a los nazis, que ya desde el 39 no estaban en el interior, y los que llegan a Francia pues escapados, como es el caso de Marcelo, que se ha fugado de un destacamento penal, de una prisión, como otros que también se han fugado de prisiones, o que han pasado desde el interior, pero han conocido esos 5 años de dictadura franquista del 39 al 44. Los que pasan del interior tienen una percepción mucho más realista, que contrasta con la que se tiene en Francia. En Francia es, bueno, algunos dicen incluso, bueno, vamos allí y el pueblo se va a levantar en armas para ayudarnos y tal. Los que, sin embargo, han entrado, pues saben que eso no, que eso es un delirio. Incluso hay problemas en las discusiones, como luego veremos en el Hotel Bristol, entre unos y otros, porque claro, en ese contexto a los que atenuaban esa euforia o venían del interior se les llamaba derrotistas y tal y cual, ¿no? Y lo que cohesiona ambas formas de ver es esa idea, como decíamos al principio, en la que sí están todos de acuerdo en que para que los aliados no se desentiendan de la libertad aquí, pues haya una lucha armada, una cabeza de playa de resistencia similar a la que hay en Europa. Eso es lo que cohesiona ambas formas de ver, pero que es manifiesta. Además, los que están en Francia en plan triunfalista también desconocen o no valoran suficientemente otro hecho que se ha dado en Europa, y en Francia en concreto en la resistencia, que allí han combatido contra un ejército invasor. Y eso da un plus para galvanizar un poco a la población en contra de eso que no se daba aquí, ¿no? Además de lo de la dictadura que llevaba 5 años con una represión brutal y que había, digamos, diezmado completamente a la gente que podía estar en contra, ¿no? Tenemos 11 guerrilleros y un contrabandista, son Pedro Barroso, José Gandía, uno es de Toledo, Gandía de Valencia, Marcelo Sabiega de Ordicia, de Guipúzcoa.
Esteban Huerga de Gijón, Victoria Castán de Zuera, de Zaragoza, José González Cudello de Cantabria, Nicolás Chopitea de Abanto y Ciervana de Vizcaya, Regino González de Valladolid, Javier Lapeira de Erandio de Vizcaya también, Manuel Micó Barcheta de Valencia, Víctor Lecumberri de Eibar y Beñac, que era el contrabandista, Bernardo Zamora Iriarte de Urruña de Francia. Es curioso que, por ejemplo, cuando después de haber entrenado, pasar la muga desde Sara sobre todo y hacer el trayecto varias veces, se encuentra de repente con un basarritarra en la niebla y gracias a Dios que Marcelo sabía, en ese momento sabía algo de euskera, le dicen euskera que son mugalarich, etcétera, y bueno, consiguen, aunque a regañadientes del de Chalar, bueno, de que les ayude a encontrar, bueno, pues el camino, etcétera. Luego, una vez de entrar aquí, es curioso que antes has hablado de Lidio, vamos a hablar de Lidio como nombre, porque la mujer de este personaje, cuando estos llegan a Donosti, no los deja entrar en casa. Aquí no está mi marido, Lidio no está, o sea, vosotros buscaos la vida, y claro, un comando que entra y no les deja ni quedarse en su casa, pues dices, esto es un desastre, esto es, claro, la gente cuando decía esto, no hay manera, ¿no? O sea, no hay manera de sacarlo hacia adelante. Sí, sobre todo Aguilar, ¿no? Que decía que todo es un desastre, nada estaba atado, llega sí, nada. Bueno, hay yo, sin entrar así en muchos detalles de quién, porque fue un desastre, pero por qué cayó el grupo, en el libro un poco se apunta, ¿no? Pero también es verdad que en la entrevista que hay al final, porque el libro cuenta una historia, luego hay un apéndice, una entrevista con el propio Marcelo en el año 86, y él, para, digamos, atenuar un poco esa idea, que porque se apunte a alguien que por el que cayó el grupo, por el que habló, pues dice, bueno, es que cuidado, hay que pasar por la cárcel de tortura, hay que pasar por la policía para saber lo que uno claro. resiste las torturas y tal, hay que tener, y incluso le da al entrevistador el título, es decir, ¿te has leído el libro La chivata de Teresa Pàmies? Bueno, ahí está muy bien planteado cómo no cualquiera resiste. Bueno, volviendo a lo que me preguntabas, es verdad, es un desastre organizativo, viene el grupo sin el único contacto, sin contactos sólidos. Eso ya lo sabía Marcelo, que se había fugado, porque en la fuga antes de la prisión de España, antes de llegar a Francia, había intentado buscar algún piso franco para esconderse un tiempo y no lo había conseguido ni con los más fieles camaradas, ¿no? Entonces, bueno, vienen un grupo, lo único que traen es unos contactos de simpatizantes donde supuestamente se les va a dar el primer, digamos, el primer escondite, pero ni eso es así. Como tú decías, cuando van a ese primer punto de apoyo, se les niega dice, no queremos saber nada, y entonces eso es dado un poco el clima que había en el interior, es decir, que habían despreciado, de que cuidado, que la población no estaba por apoyar, había mucho miedo por la represión vivida en 5 años, y luego la insuficiencia organizativa con la que venían el jefe Barroso, el comandante, supuestamente confiaban que él tenía eso más sólido, porque había un cierto secretismo también por prudencia, pero cuando llegan a Hondarribia y resulta que se esconden en un caserío y van al contacto de Donosti, y dice, no, este Barroso, bueno, nos han dicho que nos van a alojar, no hay nada sólido, entonces ya se llevan las manos a la cabeza, entre ellos Marcelo, y dice, bueno, es que esto es un desastre, y caen a los pocos días, todos saben, bueno, uno consigue escaparse, Gandía, los demás todos son detenidos. Hay un momento cuando pasan que uno de ellos pierde un cargador de metralleta que va a ser tan importante en esta historia, ¿verdad? Vamos a Melitón Manzanas, un personaje en la historia de este país que es, bueno, que tiene mucho que contar o decir. Claro, a Marcelo realmente lo tortura con una hazaña, o sea, sobre todo aplastándole los pies, haciendo unos dolores horribles en el interrogatorio. Se da cuenta Marcelo que hay infiltrados de la policía en la guerrilla, entre los guerrilleros en Francia, ¿no? Ahí se da cuenta que cosas que le están preguntando tenía que ser a través de gente que había estado en Pau, había estado en algunas reuniones con ellos, o en la conferencia que había dado él, con lo cual decía, tenemos policías infiltrados dentro, digamos, de los refugiados que están en Francia. Sí, efectivamente, y de hecho yo en la investigación para el libro, en
en la documentación que he encontrado, la documentación del propio proceso de guerra, declaraciones, en realidad se constata eso, porque sabían la policía que iba, ahí no se dan los detalles, pero estaban informados que iba a venir algún grupo, es decir, alguien en el Hotel Bristol o en las cercanías de la jefatura de los guerrilleros, el Hotel Bristol de Po, pues había informado, que sin dar los detalles exactos, pero estaban digamos al loro, como se dice, de que por la frontera iba a entrar algún grupo en unas fechas determinadas, como así fue. Luego lo comprobó Marcelo, aparte por los interrogatorios, por lo que efectivamente le decía Manzanas, y dice, bueno, esto como solo lo puede saber porque hay algún infiltrado. Y luego eso la constatación la tuvo cuando ya le pasaron a la prisión de Ondarreta, y allí apareció un día un tipo que era un militar, un teniente creo del ejército, que al que había visto él en el Hotel Bristol, vestido de paisano y tal, y era uno de los infiltrados. Y ese fue otro de los problemas, ¿no? Que efectivamente la policía había llegado a infiltrar gente y sabía un poco los movimientos. Sí. Cuando a alguien le torturan y lo llevan hacia la playa Playa Hondi para matarlo, pues no tiene nada que hacer más que intentar huir, o por lo menos intentarlo. Se encuentra que allí encuentran Verástegui, o la casa Verástegui, que es una nueva comandancia, y bueno, pues parece que no va a ser ese día en que le maten. Ahí tiene la visita también del coronel Ibáñez, amigo de su tía Rosa, que bueno, pues también sobornando a un soldado de Irún. Lo va a intentar otra vez escaparse también, pero también al final la verdad es que la vida de Marcelo es también un tanto seguir, fugarse, etcétera, y claro, cuando llega este momento, pues decía, hablar del momento histórico, es como decir, bueno, yo después de pasar tantas torturas, tantas cárceles, ahora llego aquí y que me meto otra vez en la guerrilla a ver si me matan pasando la frontera o haciendo... Claro, ese compromiso es quizás la importancia del movimiento de esta primera guerrilla vasca. Claro, sí, ahí está guiado efectivamente, como tú dices, por el compromiso y la disciplina total, sí, militante o ideológica militante. Sí, un poco el libro también, a mí yo había hablado de esto en La Joven Guardia, pero que quise profundizar más hablando específicamente de este movimiento para mirarlo con detalle, porque como al calor de lo que decías, porque quería ver también un poco esa gente con las luces y las sombras, ¿no? A veces se ha pintado pues al maquis o al guerrillero así en abstracto como un héroe y tal, ¿no? Y yo quería pintar también la realidad de gente que sí que, como decíamos, como Marcelo, por disciplina, por compromiso con unas ideas, pues se apunta o no, o va, pero al mismo tiempo es una persona que discrepa, que discute, que tiene miedo, que tiene dudas, y un poco eso me parecía muy interesante para comprender ese momento histórico y ese tipo de operaciones de la guerrilla. De todas maneras, vemos que si la guerrilla tiene ese compromiso, también hay gente que piensa que bueno, pues que la gente está preparada para apoyar todo eso, como Chaviña, Leibarrés, que está muy ilusionado, pero claro, luego se dan cuenta que vienen aquí en Eibar, pues nadie quería darles cobijo, bueno, pues aquí, claro, ¿qué hacemos? Que si luego la gente no está por apoyar, ¿no? Claro. Marcelo siempre contaba mucho este caso de Chaviña, el nombre de guerra de Víctor Lecumberri, e Ibarrés, que él cuando lo conoció en el Hotel Bristol, donde estaba la jefatura de los guerrilleros en Po, pues él acababa de llegar escapado de Francia y se encontró a Chaviña, y estaba ahí pues proclamando por todos los lados, no, pues llegamos a Eibar, están esperando allí, hay que ir rápido, el pueblo solo están esperando que lleguemos nosotros para alzarse en armas, y le veía decir eso y no cabía, no le parecía nada cabal. Decía, pero esto como si yo acabo de escaparme de Arrona, que está a pocos kilómetros de Eibar, y es todo lo contrario, y había, por ejemplo, este caso de Chaviña, pues él
estaba imbuido de unas ideas que no eran ciertas, porque luego se comprobó, llegaron a Eibar, porque el grupo Chaviña sí que fueron a Eibar, otro se quedó en Donosti, pero en Eibar al final tuvieron que esconderse en el caserío de sus padres, luego en un caserío, cosas, vamos, muy que ya daban a entender que no tenían ningún tipo de apoyos, sobre todo insisto, porque había mucho miedo en la gente tras 5 años de represión y dictadura. Hay dos policías, un policía Antoine López, que es comisario de Hendaya, que van a secuestrar a un nazi allí a Donosti, pues a Guipúzcoa, sí. Y son detenidos, capturados, pasan por la cárcel. También, claro, también hay un acuerdo, y ahí se dan cuenta ellos de que, claro, hay acuerdos entre la policía francesa y la española para poder actuar sin ningún problema dentro del territorio, tanto unos en España como ellos en Francia, es decir, a acoger. Ahí se dan cuenta quizás también algo que ellos no pensaban, obviamente, estando tan contentos que si la liberación francesa, perdón, aquí te engañan todos, o sea, te traicionan todos, unos y otros, ¿no? Sí. Eso fue también una confirmación, una ratificación de lo que hablábamos antes, ¿no? Sí. Como de la presencia de infiltrados en los ambientes guerrilleros, tolerados en cierta forma por la policía, porque había ese acuerdo que lo comprobaron con estos policías franceses que de la Francia libre, que habían venido a capturar a un nazi que en el Paseo Colón lo intentaron coger en un portal y se les escapó, al modo de las películas de espías, le iban a inyectar un narcótico y cuando estuviera neutralizado meterlo en un coche y llevárselo. En ese forcejeo, pues una pareja de un chico y una chica pues vieron eso y intervinieron y no remataron la operación, pero en el tiempo que estuvieron en Ondarreta, que luego ya les dejaron libres, pues confraternizaron un poco con los que estaban allí, los guerrilleros ya presos, y les contaron esto y cómo efectivamente a ellos les toleraban entrar aquí y a la vez recíprocamente ellos permitían que policía española entrara allí sin mirar demasiado, ¿no? Algo que se ha repetido, por cierto. Se sigue repitiendo durante mucho tiempo. Y ya hemos conocido esas cosas, sí. Antes hemos hablado de que son detenidos y algunos, pues tienen condenas fuertes, pero para Barroso, para el comandante, está la pena de muerte y él también con mucha dignidad, por mucho que Le Carot, director del periódico El Día, pues se intenta el indulto, incluso con el Papa, etcétera. Y pues de una manera dice para ir a morir yo no he visto a nadie, o sea, me basto yo solo, o sea, que como diciendo, con toda la dignidad de esto acepta de alguna manera la muerte, su condena el comandante Barroso. Creo que no sé, que había ahí desde un punto de vista, no sé, tanto de dignidad y de lucha, la suya era importante, ¿no? Sí, a Barroso, esto lo contaba el cura de la prisión de Ondarreta, cuando con los compañeros presos de Barroso, el resto del grupo, pues estuvieron con él y él fue allí a asistir a Barroso y él pues le dijo esto que has comentado, ¿no? Yo no quiero ningún tipo de mediación religiosa, quiero ser coherente con lo que he sido toda mi vida y para morir me basto yo solo. Y hay una anécdota que es un poco ligado a lo que comentabas, macabra, pero que es interesante de comentar. Es verdad que hicieron gestiones, los presos poco podían hacer, pero sí contactaron con alguien en el exterior. El más importante fue Le Carot, era un personaje, director del Día, un periódico nacionalista vasco de la República, que había estado preso también, pero lo habían dejado libre, y se comprometió mucho con el grupo para intentar que le conmutaran la pena de muerte a Barroso. Hizo muchas gestiones y parece ser que llegó hasta el Papa. Y esas gestiones ante el Papa requerían tiempo y para ganar tiempo se le ocurrió a Le Carot y el resto de gente que estaban intentando esto, pues argumentar, era el mes de agosto, en San Sebastián, año 45,
que estaba mal fusilar en verano en San Sebastián, porque es verdad que estaba Franco, estaba parte del gabinete, incluso cancillerías extranjeras, como estaba el gobierno aquí, pues y que estaba mal, que no iba a quedar bien para el régimen fusilar a una persona que no tenía delitos de sangre y tal. Y parece ser que el régimen admitió este argumento, pero lo que hizo fue llevárselo a Vitoria y fusilarlo en Vitoria. Bueno, antes de terminar, nos quedan muy pocos minutos, hay que decir que bueno, es el Partido Comunista quien realmente de una manera está detrás de esto y que la idea también era seguir hacia Cantabria, hacia Asturias, con esa primera guerrilla vasca de Marcelo Usabiaga y todos estos 11 componentes que hemos dicho. ¿Cuáles eran los verdaderos planes de la guerrilla, del grupo de Maquis? Pues es que eso también es otro aspecto que el libro sirve para espolear un poco la imaginación, pero no es nada concluyente. Es decir, había planes muy imprecisos. Es decir, por un lado había un plan de establecerse, de establecer núcleos guerrilleros primero por aquí, pero luego extenderse, como has dicho, por la cornisa cantábrica, Asturias, Vizcaya, zona minera, Cantabria, pero incluso en las declaraciones de algunos de los detenidos del proceso, algunos hablan de que había un plan, de que esa cabeza de playa fueron un elemento de enlace para pasar toda una unidad guerrillera, que era la 102 División, que estaba por esa zona, el País Vasco francés, hasta Po, que eran 2.000 guerrilleros. O sea, algunos llegan a hablar de eso, pero no queda claro. Es decir, mi opinión, y por lo que Marcelo contaba, es que era establecer pequeños grupos en sitios que ellos pudieran establecer condiciones de seguridad y operatividad para esto que decíamos al principio, que hubiera una lucha armada contra el franquismo que permitiera conectar eso con la Segunda Guerra Mundial. Pero insisto, hay quien dice en sus declaraciones, guerrilleros digo, que se había hablado en el Hotel Bristol que la misión última, cuando estuvieran consolidados esos grupos, es pasar toda la 102 División de guerrilleros, que eso ya eran 2.000 personas, o sea, era una cosa... Marcelo, para terminar, nos queda un minuto. Hay una cosa curiosa también en Sara actuando, y hay un personaje que es Sabino Astigarraga, un joven Astarloa de Durango, que también pues se suma, le dan un tiro, pues van pues tanto Marcelo como otros dos amigos, Ordoqui seguramente, La Peira, y van y dicen, bueno, pues en Durango quién nos puede ayudar, y claro, dan una lista de nombres. Y claro, luego cuando los cogen a estos parece que eso lleva a la caída de la organización de Eusko-Nahia, claro, que tiene una propia historia vasca también. Entonces, claro, aquí había también una confusión también de alguna manera, ¿no? Por una parte estaban, pues claro, desde el Partido Comunista, este chaval, pues dice, pues allí os pueden ayudar tal y cual, y con la misma deshacen también otra organización, digamos. Claro, esa es otra de las chapuzas o imprudencias del grupo, que traían una lista, a pesar, Marcelo siempre decía, parecía inconcebible, ¿no?, que fuera así eso, pero parece que el comandante pues traía una lista en la que estaban, es verdad que el motor un poco de todo eso era el Partido Comunista, pero a la vez como apoyos pues tenían elementos de Eusko-Nahia, del nacionalismo vasco, como elementos de apoyo porque también simpatizaban con todo esto, aunque no fueran los motores. Y Ordoqui, por ejemplo, cuando pasan con las lanchas Ondarribi, el grupo va a despedirles Kepa Ordoqui, un comandante también del batallón Guernica. Bueno, efectivamente caen y les cogen la lista, y ahí estaban los que tenían que ver y los que no tenían que ver, porque caen muchos que no tenían nada que ver, simplemente estaban en una lista porque había un criterio. Cuando alguien pasaba a Francia y se conectaba con los republicanos guerrilleros que ya estaban ideando todo esto, bueno,
a ver, dinos quiénes allí nos pueden ayudar, y decía el PAL, tal, y eso los apuntaban, pues traían una lista en la que había muchos de esos que alguien había dicho que les podía ayudar, pero que realmente no tenían. Lo que no tenemos son segundos, ya nos hemos comido todos. Miguel sabía que la primera guerrilla vasca, noviembre de 1944, como siempre, eskerrik asko, muchas gracias, hasta siempre. Agur, Miguel. Agur.